Ahora pues, muy buenas noches. Bueno, los que estamos para acá en Occidente en este momento es buenas noches. Quisiéramos continuar con nuestra propia autobiografía. Ya comenzaron los haters, de hecho. Empezaron a criticar, empezaron a hablar. Y bueno, eso nos inspira a que estamos haciendo bien nuestra misión espiritual aquí en la tierra. Cuando comienzan a criticar a las personas, incluso a tratar de ofender por las cosas que uno hace o les molesta, es porque vamos bien. Lo otro es que, bueno, queríamos decirle también a los haters que muchas veces, como nosotros no hacemos determinadas alusiones o mostramos, ¿no?, la verdad sobre las cosas. Muchas veces las personas creen que nosotros le vamos a robar sus hijos espirituales o ahijados, como dice la cubana en la santería. Recordar que es diferente al IFA tradicional o ICC. Y es una concepción falsa. De verdad que hay veces que yo siento compasión. Recuerden que, vuelvo y repito, yo soy psiquiatra de profesión y tengo la manera de la visión del mundo. Nosotros, los que estudiamos psicología, psiquiatría, ahora está el coaching, es un poco diferente a la de muchas personas en general, porque hay personas que no han estudiado psicología, psiquiatría o coaching o lo que sea, y realmente están muy bien orientados, ¿no? Y por eso son tan exitosos. Entonces, hay que tener cierto nivel de inteligencia, ¿no?, para darse cuenta que el sol sale para todos, familia. Yo, por ejemplo, ahorita mismo estoy en la Ciudad de México y yo he visto que dos panaderías están en la misma cuadra y las dos tienen venta. Tú entras a un mercado acá en México y está abarrotada de frutas, vegetales, hay varias carnicerías. Perdón. Perdón por la tos, es que yo soy muy alérgico aquí y la Ciudad de México tiene mucha contaminación. Entonces, como le estaba diciendo, y entonces empiezan esas competencias, ¿no? Las personas empiezan a molestarse por que uno pueda estar revelando determinadas verdades o guiando al público en general. Y yo pienso que no deben de temer de eso. Cada cual tiene que ser seguro de sí mismo. Si tú eres un buen balao, ya seas afro-cubano o tradicional de Oyo, o tradicional de Ochobo, o de Ife, tienes que confiar en ti. No puedes estar atacando, criticando, porque eso habla mal de ti mismo. Eso es importante. Cuando las personas hablan mal de otras, usted es el que está atacando su propia imagen. Eso es importante. El IFA afrocubano no se va a acabar nunca. No le tienen que tener miedo a los que practicamos IFA tradicional. No tienen que estar engañando a las personas con que el IFA tradicional es malo, ni mucho menos, y que practica IFA afrocubano es bueno. Cada cual es libre de profesar la tradición o religión que desee. Eso es importante. Y entre los mismos tradicionales muchas veces se atacan y empiezan a decir que si aquel, que si aquello. Cada cual, vuelvo y le repito, o los Dumares le va a dar los seguidores que desee como sacerdote para esa persona. Y Fa le va a dar los seguidores que desee para esa persona. Y nadie le roba nada, nadie a nadie. El que se va, el hijo espiritual que se va es porque quiere y ese es su problema. Eso es importante que todos lo debemos saber, familia. Como hay 100.000 barberías o lugares donde te puede cortar el cabello, siempre van a estar llenas. No pueden estar en esa competencia porque se ve feo. Es mi sugerencia, ni estar detrás de la gente, ni mucho menos. Pero las personas, bueno, tienen sus características
Y hay un principio en psiquiatría que dice que para medir personalidad hay que ver varios puntos, capacidad de trabajar, etcétera. Hay varios puntos. Pero uno de los puntos para los psiquiatras poder medir personalidad es la capacidad de admirar. Cuando una persona es envidiosa, de verdad que sí le digo, está perdido. Cuando la persona tiene mala madera o un alma mala o un consciente malo, como diríamos en psiquiatría también, de verdad que están perdidas y eso no lo podemos rescatar. Entonces la capacidad de admirar, desgraciadamente a muchas personas lo tienen reducido. Esa es una realidad. La capacidad de ser empático, ponerse en el lugar del otro y no ser usted primero, segundo usted, tercero usted, siempre usted y lo demás no importa, y ir por encima de todo el mundo y lo demás no importa, también es algo que lamentablemente muchas personas tienen ese problema. Entonces, desgraciadamente chocan y pierden al final. Pero bueno, vamos a dejar un poco la parte de la psicología para volver al tema de nuestra autobiografía. Para que nadie siga contando cosas que no son y sobre todo no sigan tergiversando la verdad. Esa es la razón principalmente por la que estamos haciendo este video hoy. No queremos que las personas sigan manejando comentarios que son totalmente falsos. Bueno, como decía, me había quedado en la parte que hablaba de unos balados, un grupo de balados que había traído el Cochi. Ya me acordé, el Cochi, no era el nombre, es un sobrenombre que tenía el Cochi de Yope. Y bueno, yo conozco, si mal no recuerdo, porque estamos hablando de unos cuantos años, a Lázaro, a Befún, a José Luis, a todas esas personas a través del Cochi. A Yuri, si mal no recuerdo, el Cochi lo llevó ahí a casa. Pero bueno, nos quedamos en ese punto. Vamos a regresar un poco, vamos a retroceder en el tiempo y vamos a hablar un poco de Popola. Como yo les contaba, Popola venía a casa y como Popola tenía buena relación con Víctor, a con ellos, le llevaba a Popola a su casa, le llevaba también a Popola a Frank. Pero antes de llevarla a Popola, seguimos para atrás. Recordad que yo le hice la anécdota cuando Popola me hizo la ceremonia con Audu, que llevó a Frank a la casa de mi padre. Quisiera hablar un poco de mi padre, porque nunca está de más mencionar nuestras bases, ¿no? Recuerdo que yo estaba bien pequeño, muy joven, no sé, no estoy muy seguro, pero debería tener entre 15 y 16 años, no estoy seguro bien la edad. Y él me llama urgentemente que fuera ahí a verlo, a Parra, y vamos, cuando llegamos estaba todo oscuro, cerrado, tocamos la puerta y bueno, y cuando entramos efectivamente había matado a un hombre. Fue una situación chocante, pero esperable, porque realmente, vuelvo y le repito, no era la primera vez que él, por problemas, sí, él había disparado varias veces, en su vida disparado muchas veces, agredido físicamente con machete a otras personas, con cuchillos, etcétera, etcétera. Mi padre es un hombre muy violento, pero con una ética, fíjense qué fenómeno tan interesante. Es un individuo que tiene una ética inquebrantable. Sí. Jamás en la vida escuché una historia de un tipo de abuso, ni mucho menos. Él no se peleaba con nadie que no fuera una persona que físicamente lo superara o estuviera como él,
o que estuviera dentro del mismo ambiente ese de Cuba. Es una realidad. Ya Levi es un individuo con una ética, con sus características. Yo recuerdo que, por ejemplo, por poner un ejemplo de ética, ya hablamos de mis primos, ¿no? Que por parte de padre, y mi familia por parte de padre, la gran mayoría pertenecía a Agua. Le repito, la Agua no estamos hablando de la Agua como algo, porque muchas veces se estigmatiza, ¿no? No. El Agua tiene puntos muy importantes de ser buen padre, buen hijo, etcétera, etcétera, y es parte de la cultura cubana también. Y ojo, es originario de Nigeria y está vigente hoy por hoy en Nigeria. Eso tenemos que también entenderlo. Entonces, como bien le decía, yo recuerdo que yo estaba muy niño, esa anécdota me lo hicieron, porque realmente mi padre nunca habla de las cosas que hace. Y recuerdo que él estaba con un primo, Raimundo, Mundito, yo le había hablado de él. Fue la primera persona que inicié en IFA, con el que teníamos muy buenas relaciones. De niño, como familia, en fin. Entonces, después, repito, se dilató un poco por la participación de Decio Ojibona. Eso, bueno, ya lo dije anteriormente. Pero bueno, y recuerdo que ellos estaban en Regla, en un bar de Regla, y Mundito o Raimundo, realmente la palabra Mundito, yo creo que era un poco como irónica, ¿no? Porque Raimundo era un individuo que fácil pasaba a los 1,90, con una corpulencia física envidiable, por llamarlo de alguna manera, y había sido exboxeador. Entonces sí tenía una capacidad física muy buena, sabía pelear, en fin, y era bueno, era miembro de un juego que se llamaba Andiva. Y entonces parece que se quedaron sin dinero los dos, o Raimundo se quedó sin dinero. Y entonces le dijo al de al lado que tenía que el trago de ron o el vaso de ron, que tenía que pagárselo a los dos. Es decir, a mi papá y a él, porque mi papá era familia de Mundito. Y entonces la persona se puso, parece que nerviosa, y entonces ella iba a pagar, le agarró miedo, esa es la palabra. Porque imagínense, Mundito 1,90 y tantos en estatura, un individuo con una corpulencia monstruosa. Y mi papá es un individuo que también es muy alto, no era tan alto como Mundito, pero sí es más alto que yo. Y además de eso, también es muy corpulento. Es la genética de nuestra familia. Y entonces el hombre se puso nervioso y mi padre le dijo, no, tranquilo, Mundito, eso a mí no me gusta. Yo pago el trago tuyo, el mío, y si mal no recuerdo le pagó al de la persona también que Mundito le dijo eso. Entonces vuelvo y le repito, según le dijo una cosa, leí una cosa por otra, es un individuo con mucha ética, pero sí fue criado en ese ambiente de Regla y bueno, creció así. Se puede decir que literalmente heredó toda esta tradición guerrera, ¿no? del calabar y siempre fue así. Entonces, como le decía, yo me acuerdo que él me llama y cuando yo me dice que había matado a un hombre, a otro hombre, porque no era la primera vez que él mataba. Y entonces, pero bueno, en ese momento sí me puse un poco nervioso porque yo no, primera vez que estaba en esa situación directamente, porque sí, nosotros lo íbamos, me pasé prácticamente toda mi niñez, toda mi adolescencia, yéndolo a ver a prisión, ¿no? Por sus hechos de sangre. Y entonces, y bueno, como quiera que sea, independientemente de todo, bueno, una situación difícil. Y efectivamente sí, había matado a un hombre, también por lo mismo, porque lo habían desafiado. Y a él es un individuo que no dice una sola palabra obscena, no es de caminar
extraño como lo hacen muchas personas que le gustan ese ambiente en Cuba. Y entonces muchas personas se confunden con él, desgraciadamente. Entonces, un individuo que era, vamos a decir a qué se dedicaba para no ser tan exacto, le da un cuchillo, agarra un cuchillo de él y lo desafía. Imagínense ustedes. Y entonces ya, él simplemente lo mató. Lo mató prácticamente, no le dio tiempo al otro, ¿no? Del otro se pudo defender muy poco. Y entonces, pero bueno, no le hizo ningún tipo de vida de grave a mi papá. Y entonces me dijo que no se iba a entregar. Y yo le dije, en Cuba no es como otros países que son grandes, que tienen fronteras. Independientemente que la verdad es que fue en defensa propia. Pero como ya tenía muchos antecedentes penales, sí realmente le echaron muchos años. Entonces, bueno, dejé eso ahí para volver al tema cuando Popola llega de Nigeria y me va a iniciar en Ibaudu y vamos con Frank. Antes de eso, yo recuerdo que había que construir un Ibaudu, una serie de una especie de casita sagrada con, que se hace, que se estila en el ifayo con penca de palma de Iki, para que entiendan. Y entonces con determinadas características. Y ahí vamos a hacer la ceremonia Iguanabatu. Pero bueno, hablo con un amigo mío, Jesús, que es agua reconocido también de La Habana. Y bueno, y el primer choque es que bueno, que vamos ahí a ¿cómo se llama? A la casa de mi papá, que tiene un patio para poder hacer esa actividad ahí. Pero a mí como que muchas veces se me olvida, ¿no? De la vida que lleva mi padre, ¿no? Un poco rápida. Y entonces cuando llego con Jesús, yo veo que él se le queda mirando, Jesús se le queda mirando a él, y le dice él a Jesús, yo creo que yo te conozco de alguna parte. Y Jesús le dice, sí, Jesús también había estado preso. Entonces ya ahí empezamos ya a tener el problema, la primera dificultad para hacer mi primera iniciación de Guanajuato, o la iniciación de Guanajuato. Imagínense usted. Pero bueno, logré cambiarle la conversación a los dos y empezaron que se yo, ay, mi papá se fue y estaba en lo suyo. Pero sí, me imagino que en alguna historia se habrán visto en algún momento de andar por ahí en unas prisiones. Pero bueno, logré sobrevivir a aquello. Jesús se fue tranquilo. Se hizo en varios días, pero Jesús venía, trabajaba. Mi papá estaba tranquilo. Parece que no lo recordaba, o a lo mejor lo recordaba en algún lugar. No sé. Bueno. Pero no pasó nada. Cuando llegó con Popola, con un personaje aquí de México que se llama con Otrupo Irete, que un individuo que le dicen el Visco ahí en La Habana. Y Frank, porque el señor de acá de México lo invita a Frank. Yo hasta ahí anteriormente no había conocido a Frank. Y entonces... y entonces también estaba el hermano de Pablito FG, el cantante, el músico, que también era avalado porque ya se falleció. Pero la verdad que no recuerdo el nombre del hermano Pablito, que también se iba a iniciar. El hermano Pablito, todos los demás estaban ahí participando. Y entonces la parte de la anécdota, ¿no? Lo curioso y fue el susto que pasé. Porque en África, en las tradiciones africanas, culturalmente el africano tiene determinadas características. En el Ifá tradicional o en la Ocha tradicional, recuerden que es muy diferente a la cultura afrocubana. Desgraciadamente, los afrocubanos muchas veces, y esto lo repito y lo repito y lo repito, tienen la tendencia a comparar a partir de lo que ellos conocen con lo que se hace en la práctica tradicional africana. Y es muy diferente, familia. Yo nunca he dicho que la práctica afrocubana esté mal, ni mucho menos.
Pero la práctica tradicional africana no tiene nada que ver o ni se parecen muchas cosas con la práctica afrocubana. Entonces muchas veces empiezan las comparaciones. No, porque la yanifa no se puede hacer. No, 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 no. Una yanifa no se puede iniciar en la práctica afrocubana, en la santería afrocubana. Y se te respeta. Pero en la práctica tradicional nosotros iniciamos las mujeres en Ifá. Y eso es un problema de nosotros. Porque es otra práctica, es diferente. Entonces usted no puede criticar eso. Porque no te le estamos haciendo Ifá afrocubano, se lo estamos haciendo tradicional. Eso hay que entenderlo. Porque muchas veces dicen, Ifá es Ifá. No, Ifá no es Ifá. El Ifá o yo no es igual que el Dochopo, ni el Dochopo no es igual que el de Ileife. Yo he tenido la oportunidad de viajar por todos esos lugares, por diferentes tierras africanas, de Nigeria, y es muy diferente uno del lugar del otro. Pero se respetan, se llevan. Entonces yo no sé por qué muchas veces a los afrocubanos les cuesta tanto trabajo respetar la tradición. El Ifá tradicional africano es diferente. Entonces, bueno, hablando de esa diferencia, en el Ifá tradicional, en la Ocha tradicional, lo primero que hacen es quitarse los zapatos. Se quitan los zapatos cuando vamos a hacer cualquier cosa. Entonces, Popola se sentía bien, estaba contento, se quita los zapatos. Y además de eso se quita lo que en México le dicen playera y en Cuba le dirían pullover. Y entonces dejó su pecho desnudo. Y en el Ifá o yo, porque en Ife no es común eso, déjame decirle, en Ife lo que es común es quitarse los zapatos. Pero cuando tienen mucha jerarquía y son jefes altos, no se quitan los zapatos. Ojo. Pero en general, cuando se está haciendo una iniciación, ya sea en Ocha o en Ifá, si es un sacerdote común, se quitan los zapatos. Sin embargo, no hay tendencia a quitarse la playera. Si en Isaí, Oyo, etcétera, etcétera, sí hay tendencia a quitarse el pullover. Vuelvo y le repito a los afrocubanos que estén mirando el video, son tradiciones diferentes. Y es sencillo, familia. Si no entienden, no tienen por qué seguir viendo estos videos. Nadie les obliga a ustedes a estar viviendo esto. Si van a ver el video, bueno, es para aprender. Si no, bueno, busquen videos de afrocubanos. Porque nosotros acá lo que hablamos es Ifá tradicional, puro africano. Entonces, como le decía, sí, porque empiezan las comparaciones y los comentarios extraños. Entonces, como le decía, se quita el pullover o la playera, como quieran decirle, y los zapatos. Y para colmo, Popola se sienta, por ejemplo, estoy sentado aquí de frente a ustedes, se sienta acá, así, ¿verdad? De lado, y las piernas empuja el otro brazo del sillón. Y le rompe un brazo del sillón a mi papá, en la casa de mi papá. Fíjense, nosotros que vivimos acá en el sillón, te rompen un sillón y no es tan complicado, porque aquí comprar un sillón o un asiento, como quieran decirle, no es nada extraordinario, cualquiera lo compra. Pero en Cuba, con la crisis económica tan grande que siempre ha tenido Cuba, independientemente que estamos hablando hace años, no ahora, porque ahora Cuba está peor. Pero bueno, Cuba siempre, la economía ha sido siempre pésima. Y entonces, ¿cómo se ha puesto mi papá? Ay, Dios mío. Un individuo con las características de mi papá. Yo me puse sinceramente a temblar. No vamos a decir la palabra despectiva, pero utilicé una palabra despectiva. Que ese N, vamos a decirlo así, me ha roto el asiento. ¿Qué hace sin zapatos en mi sala, William? Y sin pullover. Ese N que tú has traído es un presidiario. Eso es un presidiario malo. Me dice, le voy a romper la cabeza. Esto es romperle la cabeza. Y yo le dije, mira, a esa hora, repito, yo temblando. Le dije, mira, compadre, no es así. El Señor, eso son culturas africanas. El Señor se quita la playera porque va a hacer ceremonias, porque se siente bien, se siente en familia. Se quita los zapatos por lo mismo. Relájate, tranquilo.
tranquilo, no te preocupes por el asiento, mira, yo te voy a dar dinero del asiento, tranquilo. Medio que, pero ya yo lo conozco, empiezan las ideas de él, porque era un individuo que empieza a hacerse ideas de cosas. Con el tiempo, y sobre todo con ya, yo soy más adulto, yo lo he aprendido a manejar muy bien. Pero él no es fácil. Y entonces, pero sí, yo estaba cerca siempre de Popular para que el hombre no, para que mi papá no le fuera a hacer algo, porque ya le digo que él es un individuo que cuando cree que tiene razón, se pone complicado. Y entonces en eso llega Frank. Frank no había hecho entrada todavía, porque nosotros vinimos por un camino y Frank, como viene después, bueno, fue directamente después. Yo vivía en Centro Habana, o mi casa está en Centro Habana. Cuando llega Frank, para que ustedes vean qué interesante, qué fenómeno tan interesante, me dice ya mi papá, pero ese que está allá afuera es Frank. Yo le decía, ese es Frank. Dice, ahora sí, tú ves, eso sí es un babalao, ¿verdad? Mi respeto. No, me voy a portar bien, porque ahí está Frank. Frank, decir Frank o Beche, la verdad, la verdad, la verdad. En Puey, es como si tú dijeras un oricha. Mi respeto para Frank es la verdad. Es más, en cualquier parte de La Habana, usted dice Frank o Beche y las personas tienen tremendo respeto. Fíjense, mi papá es un individuo bien difícil. Y yo me dije por dentro, caballero, qué cosa tan grande. Mire, tiene una personalidad sentada, porque hay que reconocer que Popo es una personalidad ahí sentada. Y bueno, Fran también es otra personalidad, pero ya le digo, decir Frank ahí es en Puey, eso es como, no sé, como si fuera un origen. Entonces, bueno, mi papá se relajó y pude hacer la ceremonia junto con el hermano de Pablito. Y sin problema. Bueno, esa fue la primera vez que yo conocí a Frank. La primera vez que tuve alguna tipo de interacción con Frank, con Beché y con Popola. Ya después hubieron otras veces. Pero bueno, vamos a regresar en el tiempo hacia adelante. Y entonces, bueno, nos quedamos en la parte con Lazarito, con Yuri, esa gente. Esas personas, ¿no? O alabos, como quieran decir. Y bueno, se hicieron muchas iniciaciones ahí, porque nosotros teníamos las condiciones ahí. Teníamos ya después construimos un isboto ahí y teníamos las condiciones, ciertas condiciones. Pero bueno, las relaciones con Lázaro nunca fueron las mejores en un principio. Él es un individuo que tiene sus características, ¿no? A la hora de relacionarse con las personas. Y bueno, con nosotros no tuvo mucha química, ¿no? No estoy diciendo que Lázaro sea, ojo, no estamos diciendo que Lázaro sea bueno, malo o regular. Quizás si en otro video me expresé un poco exacerbado, bueno, una disculpa. Pero la verdad es que, bueno, Lázaro apoyó su mundo, Lázaro agarró su mundo con Yuri y todos los demás, y nosotros continuamos por el nuestro, ¿no? Como le decía, el que intervenía entre todo eso era Enrique Orozco. Entonces Enrique Orozco supuestamente iba a traer un africano para hacer el templo, pero Orozco empezó como, según nos llegaron comentarios, cuando Orozco quería sacar su templo, Lázaro quería tener ese beneficio, y todo con el dinero del grupo de nuestros hijos espirituales y de nosotros. Entonces, por supuesto, yo le di cordel, como decimos en Cuba. Es decir, ustedes saben cuando el pez pica, le da por nadar, y uno le da cordel cuando es buen pescador a que se canse, ¿no? Y entonces realmente le seguí la corriente, simplemente le seguí la corriente, no discutí con ninguno, no le dije nada, no sé hasta qué punto será verdad o lo que sea, pero con ninguno
hice ningún trato, la verdad. Nosotros tuvimos muchas relaciones con Babalawo africanos, hablando de la cultura y las tradiciones africanas. Sí, yo me acuerdo que yo tengo uno de los primeros hijos espirituales también que yo tuve de Ifá, se llamaba Jorge. Entonces Jorge venía con personas a iniciar la Ifá. Y entonces él no le gustaba iniciar a las personas en Ifá, entonces prefería que yo se le iniciara. Por alguna razón, no sé ahora si ya estará iniciando a las personas o no, no sé, hace muchos años que yo no sé nada de Jorge. Jorge practicaba el Ifá afrocubano ortodoxo, nunca le gustó mucho el Ifá tradicional y se le respeta. Entonces, bueno, tomó su camino cuando yo realmente empecé a practicar el Ifá tradicional puro. Jorge, me acuerdo que muchas veces le pagaba los viajes a Popola y me decía, padrino, mira, recuerden que en el Ifá afrocubano te dicen padrino y en el Ifá tradicional no, es así. Yo traigo Popola, tú recibes este icono y yo recibo este, y así, pero tú lo recibes en tu casa. Y como Popola vino varias veces, aprendimos Ifá de él, recibimos muchas divinidades de él, como Shango. Hoy por hoy ya tengo la iniciación completa de Shango, pero en aquel momento lo recibí del hermano de Popola. Popola no me inició en Shango, yo me vengo a iniciar a Shango en Nigeria. Recibí con el tiempo después Ochun, de mano de Popola, Eshu, Batala. No, los Batalas se los trajo a mi hijo, disculpen. No fue para mí, fue para mi hijo, que estaba pequeño. Orishaoko, en fin, y Yemoya se le cedió para mi mamá, Chun también lo recibí. Yo todas esas divinidades después, vuelvo repito, me inicié en África. Popola en ese momento las trajo y las recibí. Fíjense, déjenme aclarar otra cosa para los que sean afrocubanos que estén viendo el video. En la tradición afrocubana, el babalawo no inicia a nadie en Ocha. Es decir, el que te inicia en Ocha es los llamados santeros. Que yo no estoy de acuerdo con esa palabra, pero se respeta también. O santeras. Pero en Nigeria no es así. En Nigeria, si usted está iniciado en Oboni, puede iniciar a la persona en Oboni. Si usted está iniciado en Oro, puede iniciar aquí en Oro. Si estás iniciado en Shango, puedes iniciar aquí en Shango. Y si estás iniciado en Ifá, puedes iniciar aquí en Ifá. Sin problema. Es decir, si usted está iniciado en Oboni, está iniciado en Oro, está iniciado en Shango, está iniciado en Ifá, usted puede iniciar a alguien en 4 de esos sacerdocios. Lo que sí no puede ser es que si usted está iniciado en Shango, iniciar a alguien en Iyemoya. Porque usted no está iniciado en Iyemoya. ¿Me entiende? Si usted estuviera iniciado en Shango, en Iyemoya y en Ifá, por supuesto puede iniciar a alguien en Shango, en Iyemoya y en Ifá. Ojo, ¿por qué? Porque así lo ven. Porque es la transmisión de la Shei. Cada orilla tiene una Shei diferente. Mientras que los afrocubanos, el santero afrocubano, como quieran decirle, está iniciado en Iyemoya y te puede ser Shango, te puede ser Eshu, te puede iniciar o el Egua, como quieren decir. En otro Ocha, ¿verdad? Diferentes de ellos, excepto, por ejemplo, Oya. Para el santero afrocubano iniciado en Yemoya, no puede iniciar a alguien en Oya, pero sí en otros orillas. El que está iniciado en Oya no debe iniciar a alguien en Sangó. Fíjense, tiene su regla, pero ni en Yemoya tampoco. Pero sin embargo, te puede iniciar en Ochun, te puede iniciar en el Eguá, etcétera, etcétera. Como ellos dicen. Tampoco estoy de acuerdo con la palabra el Eguá, pero estoy hablando en términos afrocubanos para que se me entienda. Nosotros no decimos el Eguá, nosotros decimos hecho el Esbara.
Pero voy a dejarlo ahí, no voy a entrar en esa polémica. Pero en el IFA tradicional, vuelvo y repito, es diferente. Usted puede estar iniciado en Oshun y vas a poder iniciar solamente personas en Oshun. Usted está iniciado en Oya y nada más que va a poder iniciar personas en Oya. Y cuando se está iniciando una persona en Oya, todos los sacerdotes que están ahí tienen que estar iniciados en Oya. No puede haber más nadie. Ni el babalao hace sacrificio ahí, en la iniciación de Ocha. No, el babalao es Ifá. En Ifá hace sus cosas en Ifá. Nada de ni registro de entrada, nada de eso tiene que ver. Si el babalao está iniciado en Oya, por supuesto, ahí va a trabajar como sacerdote de Oya. Ojo, como sacerdote de Oya. Y si ese babalao tiene recibido Oya, lo mismo lo puede entregar que puede iniciar la persona en Oya. Porque una cosa es cuando tú estás funcionando como lorilla, así es como decimos a la persona que se inicia en Ocha, usted está funcionando como olorilla, como a lorilla si es hombre, como y a lorilla si es mujer. ¿Me entienden? Ojo, importante también que las Yanifa tienen Ifá para sí mismos. No pueden iniciar a una persona en Ifá. Esas barbaridades desgraciadamente han ocurrido en Occidente. Que una Yanifa la inicia a alguien y entonces después ella inicia a alguien, a un hombre en Ifá o otra mujer en Yanifa. Eso también es un disparate. ¿Me entiendes? Entonces, no es discriminatorio. Porque, por ejemplo, yo soy sacerdote de B también. A ver, mire, no lo quiero asustar, pero yo tengo más de 15 sacerdocios. Yo estoy iniciado en Shango, estoy iniciado en Gun, estoy iniciado en Obatala, estoy iniciado en Iyemoya. En fin. Y soy sacerdote de Ebe también. Y de muchos orisas más. Obaluaye, vamos a dejarlo ahí. Olokun, vamos a dejarlo ahí porque entonces nos iríamos de tema y de eso después hablaremos. Entonces, vuelvo y lo repito. De la misma manera que una Yanifa no puede iniciar a un hombre en Ifá o a una mujer en Ifá, nosotros, los hombres, no podemos iniciar a nadie en EP. Yo soy sacerdote de EP. No es que lo tenga recibido, no, es que soy sacerdote de EP. Y no puedo iniciar a nadie en EP. Porque las que inician en EP, a las personas, son las sacerdotisas de EP. Yo puedo participar, estar ahí, dirigir una ceremonia de EP, sé cómo se inicia la persona en EP. De nosotros, yo he dirigido muchísimas ceremonias B, pero con una mujer ahí. Porque nosotros los hombres no entregamos el B. El hombre que entrega el B, ese le está estafando a usted ese dinero. La Yanifa que le da IFA a usted ha perdido su dinero. Pero esas cosas pasan, desgraciadamente, porque el occidental muchas veces tiene hecho IFA afrocubano, se pone a estudiar 2 o 3 cosas de IFA tradicional y dice que inició a alguien en IFA tradicional. ¿Me entiendes? O quiere iniciar a alguien como Yanifa en IFA tradicional. Entonces después esa persona, ese Yanifa inicia a otra persona. Y entonces son disparates, porque desgraciadamente cayeron en manos inadecuadas. ¿Está bien? Entonces, como le estaba yo comentando, eso fue nuestros inicios. Entonces, bueno, vamos a regresar a donde estaba Enrique Orozco, Lázaro y toda esa gente. Enrique Orozco, bueno, a partir de ese momento, como yo no hice ningún trato, ni mucho menos le pagué ese viaje a ese nigeriano, ¿no? Al señor nigeriano, que la verdad que ahora no recuerdo su nombre. Se ofendió con nosotros. Ese fue el primer roce que tuvimos con Enrique Orozco, porque, bueno, él, ¿sabes? Se quería como que pegar y aprovechar y que nosotros le pagáramos las cosas que él quería. Y Lázaro, bueno, por el estilo. Vuelvo y le repito, no estoy hablando nada en contra de Lázaro, ni estoy hablando nada en contra de Enrique Orozco. Simplemente estamos diciendo la verdad, lo que pasó. Si hoy la afecta que yo esté hablando de esto, no lo hubieran hecho. Así es sencillo. Pero bueno, lo hicieron. Y es parte de nuestro pasado. Y es parte sobre todo de nuestro crecimiento. Ya le digo, muchas veces las personas, como un estudio,
eh, piensan de que uno es estúpido. Porque como uno no dice malas palabras, piensan que uno es estúpido. Y la verdad que bueno, nosotros crecimos en un ambiente, ya le digo a mi padre con las características que tenía, mis primos, mi familia, y fue un ambiente muy hostil. Pero siempre nosotros tuvimos nuestro origen muy bien claro en todas las cosas. Nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar medicina y estudiar, hacer una especialidad de psiquiatría, etcétera. Yo, a ver, me hice médico general básico, médico general integral, o lo que se llama médico de familia, y después me hice especialista en psiquiatría. Y bueno, yo recuerdo que muchas veces, o bueno, de muchas personas que han estado tentados a querer hablarle fuerte a uno, de ponerle, ¿sabes? Imponerle o tratarle de intimidar a uno, o de hablarle, o jugarle cabeza, ¿no? A uno, como esta historia que le hice entre Lázaro y Enrique Orozco. Y, y la verdad que muchas veces, bueno, apartando de Enrique Orozco y Lázaro, uno analiza, ¿no? Y siente a veces hasta compasión por las personas, ¿no? No estoy hablando ni de Enrique Orozco ni de Lázaro. Esto es una página aparte. Y entonces, yo recuerdo que una vez me dice un individuo que no voy a decir el nombre, porque tú no tienes CAI, yo que estaba preso, yo que como dicen en Cuba, yo soy un salvaje o qué sé. Y yo, ¿cómo? Yo soy sanganero, como dicen, esa es la palabra, ya me acordé, sanganero. Y no, tú te pasaste todo el tiempo estudiando medicina. Y yo la verdad que primero que todo le tengo que agradecer a mi madre, ¿no? Porque la idea de estudiar medicina, mi papá no tenía nada que ver con eso, mi papá era a su manera. Se le tengo que agradecer a mi madre, ¿no? De que yo pudiera tener una carrera universitaria. Segundo, que tú estuviese preso. ¿Qué aprendiste ahí preso? ¿Qué aprendiste en prisión? ¿Qué hiciste en prisión? Perder tu vida, desaprovechar tu vida. Que tú consumas marihuana, cocaína, o que hayas participado en orgías, o que tu esposa tú la pongas a prostituirse, o que la hayas puesto a prostituirse, ya no, pero en el pasado la pusiste a prostituir, o que tú trabajes para la policía cubana, ¿no? Porque acuérdense que en la inteligencia cubana enseguida esta gente que delincan, lo agarran y lo chantajean para no ir preso. O que hayas hecho, o a lo mejor o algunos no tuvieron presos, hay otros que sí tuvieron presos. Estamos hablando ahora de varias gente en general. Porque hay algunos que sí tuvieron presos, otros no han estado presos. Pero igual ponían a su esposa a prostituirse. Y sinceramente, yo me decía por dentro cuando yo tenía que lidiar con personas con esas mentalidades. Pero bueno, recuerden que también uno estudió psiquiatría. Yo sinceramente sentía compasión por ellos. ¿Me entiendes? Porque son personas que muchas veces lo que tienen un problema de autoestima serio, una baja autoestima, con una autoestima en el suelo, y te compensan con eso. ¿Me entiendes? Porque si estuvieron en prisión. ¿Y qué? Que tú hayas estado en prisión. Perdiste un tiempo ahí. Entonces, nosotros tenemos esa gran ventaja como líder. Yo creo que a lo mejor si no hubiera estudiado en la universidad, a lo mejor hubiera tenido tiempo para haber caído en algo moral. Pero aunque no lo creo, porque es que también la formación de cada cual es diferente. Mi formación fue muy recta, ya le digo, por mi mamá, por mi tutor. Pero usted consume cocaína o ha consumido cocaína, o usted es callejero, como dice, o usted pone a su esposa a prostituirse, o hasta tú te prostituye también. Yo eso se lo respeto, pero sinceramente no tengo nada que ver con eso.
No, cada cual hace con su vida lo que quiera y la prostitución es eh, es una profesión, una de las profesiones más antiguas que hay. Y bueno, y las personas lo hacen por necesidad. Pero después no me estés fingiendo conducta de que tú eres serio, o que tú eres un hombrecito, o que tú eres un tipo, qué sé yo, de línea, o me estés poniendo cara así ¿sabes? Fin, porque te, tú, la moral, los valores se venden una sola vez en la vida. A la vez que tú lo vendes, ya los pierdes. Aunque tú te quieras recuperar, aunque tú quieras eh, cambiar, las personas van a recordar lo que tú hiciste. Entonces, vuelvo y le repito, tú puedes cambiar, está bien, pero mi consejo es que ninguna persona con estos antecedentes extraños sea un líder o se convierta en un líder religioso ni de Ifá, ni de Abacuá, ni de Ocha, porque el pasado siempre lo va a alcanzar. Gracias a los humanos nosotros no tenemos ningún antecedente, ninguna cosa extraña, no vamos a decir extraña, porque cada cual hace con su vida lo que desea. Y con todo eso critican a uno, sin base, hablan constantemente de uno. Imagínense ustedes con unos antecedentes extraños. No tengo antecedentes de ninguna de esas situaciones. Mi vida fue muy recta por mi madre, por mi abuelo, porque pasé escuelas militares y tuve que seguir estudiando medicina muchos años. Y era una carrera muy difícil. No podía mirar ni para el lado. Pero además de eso, no me gusta el alcohol, mucho menos fumar, no tomo café, no consumo tabaco, imagínense ustedes cualquier otra sustancia. Vuelvo y le repito, respeto al que consuma. No estoy de acuerdo con eso, pero lo respeto. Respeto el que se prostituya a su esposa, o el que haya caído, haya hecho cosas extrañas con su vida. Pero después no puedan venir a tratar de vender una imagen con uno que no tienen, porque no tienen moral. ¿Me entiendes? Y si lo hiciste en el pasado, mi consejo es que si eres sacerdote hoy, mi consejo es primero que no debió de ser sacerdote. Nadie debe iniciar a una persona con esas características. Pero si hoy eres sacerdote, bueno, trata de reivindicarte, compórtate bien, pero tampoco venda una imagen de alguien que tú no eres. Porque es que las personas, cada cual es como es. ¿Me entiendes? Hay veces que las personas tratan de imitar a otras, a nosotros nos tratan de imitar, pero no somos personas diferentes, porque tuvimos un pasado diferente. Entonces, bueno, hablando de las características de las diferentes visitas de los nigerianos allá a nuestro templo, antes de ser un templo, cuando aquí no era un templo, muchos nigerianos llegaron a visitar. Y bueno, tenemos que entender que la desnudez en ellos no es un tabú. Y recuerdo que yo pasé muchas situaciones con eso, ¿no? Porque, por ejemplo, en la sala de mi casa, ahí en Cuba, hay un baño. Entonces muchas veces ellos se iban a bañar o iban a pasar al baño y dejaban la puerta abierta. Y con mi madre ahí, mi novia, mi visita de hijos espirituales, y la puerta abierta, y ellos entraban ahí y orinaban con la puerta abierta o se bañaban con la puerta abierta, por Dios. Y entonces era una situación bien, perdón, bien difícil, porque imagínense, culturalmente eso acá en Occidente, la desnudez visto como un problema. Y entonces, sí, pasé muchos temas de choques culturales con ellos, pero ya después ya mi misma familia, mis mismos hijos espirituales se empezaron a adaptar a que ellos eran así. Y como eso, muchas cosas. Por ejemplo, ellos tienen la costumbre de no cepillarse los dientes con mucho, ya no todo, porque los más jóvenes no. Pero muchas personas ya de cierta edad, babalaos, famosos, no vamos a decir nombre, no es popular, para que no piensen que sea popular. Se cepillan o se limpian los dientes con un palito. Recuerden cuando bajó Gun a la tierra y las personas le pidieron comida, Gun le dio
palos, árboles. Y entonces de ahí tienen esta costumbre de ellos de limpiarse con un palito. Entonces, bueno, tienen mucha costumbre. Tienen mucha costumbre que yo con el tiempo les voy diciendo eh, que son cosas culturales de ellos allá, que chocan mucho aquí en el occidente. Entonces, por ejemplo, tienen una costumbre que, por ejemplo, si él es un líder o un jefe de IFA o tiene una corona de IFA, por ejemplo, yo que ahora soy araba, un ejemplo, que soy la araba para toda Cuba, o como decirle el obispo para la Iglesia Católica para todo un país, o la máxima figura o el líder de todos los balados en Cuba, el Echeche, o Boni, en fin, de Cuba. Hay un balado sentado y uno lo levanta y tú te sientas. Si, por ejemplo, si hay un balado sentado o un oloriza en el asiento más cómodo, tú como jefe tienes la autoridad de pedirle que se levante y te sientas ahí. Entonces tienen costumbre, vuelvo y repito, que chocan mucho con el siguiente. Imagínense un hombre diciéndole al otro o a una mujer que se tiene que levantar para él sentarse. Entonces, culturalmente es muy difícil. Y entonces, cuando ellos venían, chocaban mucho con mis hijos espirituales acá en Occidente. Nosotros tuvimos la suerte de tener un hijo espiritual costarricense. El señor era empresario, o es empresario, y era muy próspero. Y entonces, bueno, se hacía trabajo con nosotros espirituales y nos recompensaba muy bien económicamente hablando. Y bueno, y Jorge, que hablamos hace un rato, tuvo la gentileza de conseguir el teléfono de Arab Bay. Llamamos a Arab Bay, al TISA, el que está ahora, no, el anterior. Estamos hablando de hace muchos años. Y cuando llamamos a Arab Bay, el que nos recibió la llamada, bueno, empezamos a hablar con él. La comunicación se hizo un poco difícil. Entonces había un suizo, Rami Oguinsanjón. El nombre de él es Rami, pero bueno, los africanos le agregaron el nombre de Oguinsanjón para que tuviera un nombre yoruba. Rami igual se había iniciado como en el IFA cubano en Cuba, pero después decidió iniciarse en el IFA y Leife con el Arab Bay. Y entonces, bueno, fue nuestro primer vínculo con el Arab Bay. Y entonces consagró toda la iconografía allá en Ileife del templo IFA para toda Cuba. Ahí está el templo IFA para toda Cuba, ahí ubicado en Infanta y Salud. Y entonces mandó a su hijo Golabí. Cuando aquello Golabí que hoy es el Arab Bay actual, no era jefe. Y bueno, y consagró todo Golabí hizo toda la consagración. Y ahí quedó el templo de IFA de Cuba. Nosotros, cuando yo la vi, tuvimos la gentileza de llamar a Frank para que lo recibiera, pero se nos puso un poco extraño, por llamarlo de alguna manera. Y entonces nos dijo que no quería recibir al hijo de la Araba, etcétera, etcétera. Y bueno, yo cuando salí de la vi, me dice, no, el problema no soy yo, Winner. Él a mí no me conoce. El problema eres tú con las cosas que estás haciendo. Y entonces eso lo entendí. Al rato, no pasaron 30 minutos, el Fran me llamó de nuevo, realmente rectificando su conducta. Pero estoy diciendo exactamente la verdad, los hechos, cómo fueron. Y el que le guste bien y el que no, también. Y bueno, entonces le dije a Fran que no, que las cosas mejor dejarlas así. Y entonces, bueno, esa fue la última vez que yo vi a Frank, la verdad. Entonces, bueno, se consagró el templo de IFA de Cuba. En un principio éramos muy pocos. Éramos como 9 o 12, no recuerdo bien. La verdad, éramos muy pocos en ese momento en el templo. Recuerdo que había un hijo espiritual que no era mío, que era de... ¿Cómo se llamaba el señor? El muchacho joven, no era un señor.
Eh, bueno, era hijo de un babalao famoso en Cuba, afrocubano, espiritual, que, que creo que era, bueno, no, vamos a decir, cómo me recuerdo el nombre de este babalao afrocubano. Entonces este muchacho fue uno de los pioneros, junto con Ariel Bonichove, con Daimel, primo mío, con mi hijo, para William Vila de Esma. Bueno, no, creo que se me fue un poco decir el nombre de los apellidos completos. Para William. En fin, Domingo, no puedo dejar de mencionar Domingo, que después se convirtió en la víbora del templo. Domingo es uno también de los fundadores, y es bueno recalcar esto. En fin, éramos un grupito pequeño. Y recuerdo que este muchacho, no recuerdo ahora el nombre de él, o la piden dentro de la ceremonia que había que hacer, mandó a sostener a Oriré o a Okwa Osu. No se dice Osu, se dice Okwa Osu. Cuando usted vea escrito Osun, se dice Oshun y se refiere a la divinidad femenina. Y cuando usted vea O-P-A-O-S-U, Okwa, separado, Osu, se dice Okwa, se escribe Opa y se dice Okwa. Así, tonal. Hay algunos que dicen Opa, Opa, porque Yoruba pasa como el español, que se habla diferente de región a región. Pero, por ejemplo, lo más frecuente, por ejemplo, en mi linaje se dice Okwa Orire, Okwa Osu. Y hay algunos que dicen Okwa Orere. Eso es lo que el afrocubano le dice Osu. Usted le dice Osun a un babalao africano y no le va a entender. Ojo, y no estoy atacando ni criticando, ni mucho menos. Estoy simplemente corrigiendo porque el Yoruba está vivo, se habla. Usted practique la religión tradicional, o sea, musulmán o cristiano o nada. El Yoruba está vivo. Entonces, y entonces este muchacho lo sostuvo y no me acuerdo realmente qué es lo que se le estaba haciendo exactamente. De todas maneras es irrelevante dar tanto detalle. Pero cuando él lo sostuvo, o la vi, que en aquel momento no era la Valle, se le queda mirando y le dice, ¿tuviste contacto sexual? Y yo se lo traduje del inglés al español. Y él se queda así y me dice, no, dile que no. Dice, sí tuviste contacto sexual y estás tocando a Okwa Osu. Y él dice, sí, es verdad, padrino, sí. Como se puso Robert Pique en aquel momento era la Valle. Bueno, me dio loco a Osu, salió, se fue, el muchacho de ahí, la se dio alterado. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Qué fue lo que espiritualmente le dijeron? O cómo haya sido, la verdad que no sé. Pero sí, efectivamente había incurrido en un tabú. Este muchacho, bueno, realmente iba, no iba, participaba en las actividades del templo. Realmente cuando Volapide dijo eso, se perdió tremendo tiempo del templo. Y bueno, después se fue del país. Yo me acuerdo que la madre había sufrido un derrumbe y bueno, la habían albergado. Se fue del país y no sé, parece que se metió en algo de droga fuera del país. Qué bueno que desgraciadamente lo mataron. Lo mataron y bueno, y lo regresaron en una caja muerta a Cuba. Entonces bueno, hasta ahí. Esto era lo que quería decir hasta ahí. Y bueno, y vamos a seguir diciendo cosas interesantes, ya sea de nuestra vida o del tradicionalismo en general. Pues lo repito, no es obligatorio que nosotros hacemos esto de manera biográfica, sobre todo para nuestros hijos espirituales,
para que sepan la verdad de nuestro camino, de nuestro recorrido. Y las personas no tienen por qué entender el IFA tradicional, no tienen por qué practicarlo. Como hay personas que son ateos y no quieren ser católicos, o hay quien es testigo de Jehová y no es católico. Usted es libre de ser afrocubano y no practicar el tradicional ICC. Pero siempre tiene que tener en cuenta de que cuando usted se va a criticar algo que usted no conoce, lo único que está demostrando es desconocimiento y falta de integridad y de valores. No critique lo que usted no conoce. No ataque el origen de su propia religión. Porque hoy los africanos están ahí porque el IFA y la OCHA llevan en algún momento determinado a Cuba de África. Entonces es ilógico que usted se ponga a atacar eso. Entonces puedo entender que un testigo de Jehová lo adoctrinen y digan que nosotros somos diabólicos o lo que ellos creen. Pero un afrocubano diga que el trabajo de IFA tradicional no tiene sentido o que está mal o lo que sea, de verdad que, perdón, denota una falta de personalidad dentro de límites normales bastante grande. Yo lo repito, no quiero que nadie se ofenda, ni mucho menos, ni que los haters empiecen a atacar o a decir o a criticar. Yo lo repito, los haters pueden decir lo que quieran, porque nuestra mente está preparada para eso. Y eso es algo que a nosotros no nos inmuta. No es totalmente indiferente. Ay, que escucha a los haters. O el que sí a los haters. Yo recuerdo que hay veces que a mí me escriben y me dice, padrino, porque el cubano tiene mucha tendencia a decir padrino. Yo lo repito, no sé decir padrino, sé decir babá, sé decir lolú. Trato de repetirlo reiteradamente, pero bueno, son frases de los cubanos. Mira que en internet te dijeron tal cosa o te sacaron tal cosa. Yo dije, está bien. Yo ni lo reviso. ¿Por qué? Porque es indiferente, ¿no? Desde el primer momento. Yo no tengo mucho tiempo para estar en internet jugando, viendo o lo que sea. No es una cosa que no me interesa porque te hace perder tiempo, familia. Y mucho menos lo que escribe un hater, una persona que tú no conoces, que está detrás de una computadora y escribe lo que quiera. Ese es su problema, esa es su frustración, que se toma tiempo. Están atacando a uno, ni mucho menos. Pero además, sobre todas las cosas, nosotros tenemos hecho IFA. Estamos iniciados en IFA, en el IFA más antiguo que hay. Y además tenemos hecho la ceremonia de grabada. Pero además, mire, estoy iniciado aquí. Estoy iniciado en Shango. Estoy iniciado en Balú ahí. La iniciación completa. Sí, que rasparse la cabeza y ponerse la risa. Estoy iniciado en Loco. Entonces, sí, etcétera, etcétera. Y eso. En fin. Oya, Ochun, B. En fin. Pero como aparte de muchas iniciaciones y las personas cuando empiezan a hablar cosas que no son, mal dirán, su problema. Cuando nos empiezan a atacar con hechicería, mal dirán, porque es que este es nuestro trabajo. A esto no nos dedicamos. Entonces, si echa brujería o hechicería, mala medicina, a alguien que tiene una buena base, pues por supuesto te meterá más mal a ti. Todo lo malo que usted desea a uno, se le revertirá. Pero no a mí, a cualquier babalao que esté iniciado, cualquiera iniciado en IFA, que esté bien equilibrado con IFA, que respete su tabú, que cumpla con IFA, que adore IFA, a usted le va a ir mal desde el primer momento que usted le echa hechicería, mala medicina. Está alineada esa persona con IFA. Si usted ataca a una persona que esté iniciada en una divinidad temperamental, como Gun, como Balú ahí, como Shango, y esa persona está alineada con su divinidad, usted la mala medicina que usted le echa a esa persona, o la maldición, o cuando usted le robe, o cuando usted le haga algo a esa persona, a usted le tiene que ir mal. No hay otra manera, le tiene que ir mal.
que es la parte que las personas no entienden. Familia, usted tiene una iniciación hecha pura, verdadera, está en equilibrio con eso, usted se desalinea. Entonces, a veces las personas no entienden eso y creen que pueden escribir detrás de una computadora o pueden hacer un comentario falso. ¿A usted le irá mal? Es lo que le puedo decir. Es así. Bueno, pero bueno, no. Eso es con respecto a los enemigos. Nosotros tenemos ceremonias, todos los que están iniciados en el tradicional, en Osha, en Changó, en cualquier divinidad, Oshun, etcétera, tienen esa ceremonia, los protegen contra los enemigos. Y además de eso, por supuesto, le da la vida, salud, prosperidad, felicidad, hijos, todas las cosas que quieren. ¿Está bien? Bueno, por lo demás, bueno, hoy dejamos esto aquí. Vamos a seguir haciendo historias interesantes. Espero que les haya gustado este video. Y por lo demás, el apoyo de la PCC, muchas bendiciones, muchas cosas buenas.